y los resultados de estas elecciones han provocado cierta indigestión en algunos países. Por ejemplo, en Francia, donde el presidente Emmanuel Macron anuncia la disolución de la Asamblea Nacional y convoca elecciones legislativas tras conocer los resultados, donde ha ganado la ultraderecha de Le Pen con el 31% de los votos. De esta J'ai manera, décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. De esta manera Macron se dirigió anoche a la nación anunciando el adelanto de las elecciones, 2 minutos de discurso con el que trata de alcanzar la mayoría absoluta parlamentaria que perdió en los últimos comicios. Ya hay fecha para estas elecciones, ojo, elecciones legislativas. La primera vuelta será el 30 de junio y la segunda el 7 de julio. Algo parecido ocurre en Bélgica. El primer ministro, se llama Alexander De Croo, ha dimitido tras los malos resultados electorales en su país, donde también había elecciones federales y regionales. El liberal anunció que hoy mismo dará un paso a un lado para evaluar los resultados, asegurando que volverán aún más fuertes. Bueno, y en Alemania los periódicos dan cuenta de la ruptura de la coalición del gobierno tras estos resultados, en los que se observa la caída estrepitosa del canciller socialdemócrata Olaf Scholz. Su partido queda como tercera fuerza política. Ojo, porque Alternativa para Alemania, la extrema derecha, se convierte en el segundo partido del país. Ni siquiera con la ampliación de la horquilla de edad para votar a partir de los 16 años han logrado en Alemania frenar el avance de ese partido. Bueno, vamos a tratar de analizar estos resultados y a plantearnos algunas cuestiones en torno a la conformación de la Cámara Europea. Lo hacemos con Pablo Pérez Armenteros, es experto en comunicación europea, fue hasta 2019 responsable de comunicación digital de la propia Comisión Europea. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Gracias por... Hola, muy buenos días. Nada, gracias a vosotros. Es difícil, Pablo, un análisis global en unas votaciones que yo decía antes son 27 en realidad y en las que cada país vota con su realidad política propia. Pero grosso modo diría que Europa ha apostado por la estabilidad. Bueno, creo que hay dos lecturas diferentes y creo que a la vez bastante claras. Una es una lectura un poco más optimista, que podemos decir, que nos muestra que a nivel de la Unión Europea, pues sí, como dice, la gran coalición que históricamente ha asegurado esta estabilidad institucional, pues se mantiene como la opción mayoritaria de los europeos. Creo que a día de hoy son 362 los votos que aseguran una mayoría. Y el Grupo Popular Europeo, el Socialista y los liberales superan los 400 a día de hoy. La segunda lectura es una llamada de atención. Están sonando alarmas que creo que hay que escuchar. Las fuerzas extremistas están en alza. La derecha radical está ganando mucho peso, especialmente, como ya habéis comentado, en países como Francia y Alemania. Y esto debería abrir un periodo de reflexión importante a nivel político, a nivel diplomático, a nivel institucional e incluso mediático, sí, en la Unión Europea. Pero sí, evidentemente, las elecciones europeas hay lecturas globales, pero sobre todo lecturas nacionales que, como dices, han provocado un terremoto en algunos de los Estados miembros. Hombre, claro, hay países donde gana la extrema derecha, mirándolo hoy con detenimiento, incluso con un discurso antieuropeísta en algunos casos, pero en el conjunto de la Unión el avance no es tanto, quizá, ¿no? Es un avance relativo. La realidad es que si miramos cómo queda dibujado el nuevo Parlamento que sale de estas elecciones, se parece bastante al Parlamento del que salimos, al último Parlamento Europeo, a esta legislatura que abandonamos o que acaba de terminar. Pero también no podemos obviar el hecho de que hay cerca de 100 diputados, cerca de 100 eurodiputados, que ahora mismo no están afiliados a ningún grupo político. Hay creo que unos 60 que son no afiliados y hay otros 40, 50 que son una nueva camada de eurodiputados que llegan, entre los que se encuentran nuevas fuerzas que también en el caso de España han conseguido representación parlamentaria. Entonces creo que es muy pronto para sacar conclusiones. Evidentemente la estabilidad es la gran apuesta mayoritaria de los europeos, pero hay una gran entrada de fuerzas nuevas que en un porcentaje amplio son de extrema derecha. Ha hablado usted de una gran coalición a nivel europeo. Llama la atención que, digamos que a nivel europeo de estas instituciones se pueda lograr una gran coalición en la que participe, por ejemplo, el centro-derecha y la socialdemocracia. Oiga, y esto en países como el nuestro es algo absolutamente inconcebible, ¿no?
Sí, la verdad es que parece una utopía a nivel nacional a día de hoy, pero la realidad es que los grandes acuerdos históricos que han convertido la Unión Europea en un proyecto de todos, en un proyecto común, han sido precisamente gracias a estas grandes fuerzas políticas que históricamente han decidido empujar este proyecto hacia adelante. Mirando los datos a nivel europeo, son precisamente el Partido Popular Español y el Partido Socialista Español en los que aportan prácticamente la mayoría de los eurodiputados. Creo que son los segundos. Creo que Alemania aporta más, la CDU alemana aporta más al Grupo Popular Europeo, pero aún así estas fuerzas en España son las que más aportan en el Parlamento Europeo, entonces a sus propios grupos políticos. Entonces es verdad que parece que la política a nivel europeo, incluso manejada por España, baja 2 puntos el nivel de tensión. También la abstención, quizá si fuese un partido sería la gran ganadora, pero también hay que mirar en términos relativos. Ha subido respecto a las anteriores elecciones, cuando coincidieron en nuestro país pues con las municipales y con las regionales, pero ha bajado la abstención respecto a 2015, por ejemplo. O sea, al final, ¿cree usted que hay falta de interés o quizá ignorancia por parte de los electores sobre lo que representa Europa y esto es el motivo de la abstención? Bueno, yo ignorancia no diría que ignorancia, pero sí que es verdad que le dan los ciudadanos una importancia en España, una importancia relativa todavía a la Unión Europea, que la vemos demasiado lejana. Todavía hablamos de ella casi en tercera persona cuando somos parte muy activa y ya no parte nueva o los recién llegados o los últimos en llegar a esta fiesta europea. Pero sí que es verdad que en España fundamentalmente la participación sube cuando se comparte con otro tipo de elecciones, ya sean regionales, municipales, locales o incluso nacionales. A nivel global, y han dado los datos esta misma mañana el Parlamento Europeo, parece que la participación ha subido un poco con respecto a la que se obtuvo en 2019. Entonces, una vez más, a nivel global parece que los datos mejoran un poco. Sí. A nivel de participación nacional, es verdad que podría ser mucho más. Hombre, igual no es ignorancia, lo decía antes, pero un poco de confusión sí. Hay un poco de lío con las marcas por parte de Europa, ¿no? Porque ¿quién sabe realmente diferenciar entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité de las Regiones? El Consejo Europeo, que creo que es otra cosa, ¿no? Efectivamente. Parece ser que se nos ha olvidado un poco los que comunicamos Europa o los que comunicamos desde Bruselas o desde las instituciones, se nos ha olvidado un poco estos postulados que hablaba Jean Monnet, que decía que los informes eran muy importantes, pero que lo importante es que los ciudadanos comprendan lo que estás haciendo. Entonces yo creo que esto se debería dirigir más a mostrar lo que se hace que a decir lo que estás haciendo y sobre todo a intentar focalizar la información desde el punto de vista de cómo afecta al día a día de los europeos, de los canarios, de los españoles en general la actividad de las diferentes instituciones, pero es verdad y es una realidad que el entorno institucional es complejo y es difícil de comprender incluso para los que forman parte de ese complejo institucional, pero creo que esto es tarea tanto de los medios de comunicación como de las propias instituciones de empujar y apretar un poquito más a nivel de comunicación para no solo explicar, sino hacer partícipe a la gente de esas explicaciones. Y no solo cada 5 años cuando haya elecciones. Hay después partidos que llaman la atención. Además, en elecciones europeas que siempre han servido para formaciones, digamos, aventureras. Los que tenemos una edad recordamos a Jesús Gil en su momento, a Ruiz Mateo, que consiguieron un escaño. Hoy, a lo mejor, esa posición la culpa Alvise Pérez, que quizá debido a una motivación similar es una especie de castigo a las marcas tradicionales. ¿Lo cree usted así o cree que hay algo, una marea de fondo más potente? Hombre, yo creo que evidentemente las elecciones europeas se han utilizado históricamente además como voto de castigo y hay un desgaste de los partidos tradicionales que, bueno, provocaron en su momento la irrupción de otros partidos. La realidad es que el bipartidismo sigue siendo la opción mayoritaria de los españoles. Creo que son 2 de cada 3 españoles han optado por uno
dos grandes partidos tradicionales, luego tenemos otras fuerzas que evidentemente han irrumpido con potencia, como es el caso de la formación de Alvise Pérez. Creo que, como he dicho al principio, bueno, pues son signos de alarma que hay que entender. Se han apoyado mucho nuevos medios, han cambiado mucho las formas de producción de información, mucho las formas de consumo de información, y creo que hay un segmento de la población, tanto en la edad adulta como en la edad más joven, que se siente abandonada y poco representada. Y creo que de ahí están encontrando un filón pues determinadas fuerzas que encuentran en las elecciones europeas, desde luego, un punto de entrada que luego ya veremos si esto se traduce en un trampolín para una mayor representación también a nivel nacional, o si simplemente se quedan aquí como en otros casos que hemos visto en el pasado, como ya has comentado. Pablo Pérez Armenteros, muchas gracias por habernos prestado este tiempo de análisis. Buenos días. Un placer, buenos días, gracias.